Boa tarde a todos. Vamos ter hoje uma sessão integrada no quarto ciclo de conferências Lisboa 21, Imagens de Lisboa, e hoje temos a presença do professor Vifredo Riccone Garcia, a quem eu agradeço muitíssimo ter disponibilizado a fazer esta apresentação. Imagens arquitetónicas de Portugal e do Brasil, no Conselho Superior de Investigação Científica de Madrid, e penso que vai ser extremamente interessante vocês poderem ver não só este olhar interrogativo e radiográfico do ponto de vista da fotografia, entre a realidade e, porventura, a mentira, associada ao património arquitetónico de Portugal e do Brasil, e particularmente interessante quando um fotógrafo necessita de vir às origens e às raízes de Portugal para perceber também a arquitetura do Brasil e, portanto, fazer essa ponte e essas viagens do olhar entre a produção arquitetónica num e noutro país. Eu não me vou alongar na apresentação, deixo à consideração do professor Vifredo destacar dos seus dados biográficos o que achar mais pertinente para a apresentação, e resta-me depois dizer-vos que no final há folhetos do projeto de investigação para vocês verificarem, consultarem com mais detalhe. Y Vifredo, bienvenido y gracias. Boa tarde, tengo que hablar en español, pero espero que me entiendan todos. Luego debo agradecer a la doctora Paula André su disposición para presentar esta tarde en esta Ciudad de Lisboa parte del proyecto de investigación que hemos desarrollado en el CSIC durante los últimos 3 años. En el CSIC, en el antiguo archivo del Instituto de Historia del Arte, tenemos una colección de unas 200.000 fotografías de arte español, fundamentalmente, y siempre yo sabía que existía un fondo de fotografías de Hispanoamérica, fundamentalmente Hispanoamérica, aunque después se demostró que además de Hispanoamérica había de Brasil y de Portugal. Solicitamos un proyecto de investigación al Ministerio de Educación y Ciencia, Ciencia y Tecnología en ese momento en España. Nos lo concedieron para desarrollar un proyecto de investigación vinculando a este fondo fotográfico que llevaba unos 70 años depositado en la fototeca del CSIC, y que, excepto por algunos historiadores del arte hispanoamericano y iberoamericano que habían trabajado en alguna fotografía concreta, no había sido utilizado para nada en ningún momento. Frente a la ponencia en la que hemos estado de la tecnología y del mundo visual, esta última tecnología aplicada a la investigación, en el fondo lo que nosotros presentamos esta tarde es la prehistoria de todo esto. Es cuando el historiador del arte necesita de fotografías en papel, muchas de ellas hechas por ellos mismos, para poder investigar y para poder, en ese caso, reelaborar o elaborar la historia del arte iberoamericano. Sobre todo lo que voy a presentarles a ustedes, es decir, en Madrid, en este CSIC, hay una colección de fotografías de arte hispanoamericano e iberoamericano que tiene el interés de ser imágenes cronológicamente desde 1900, más o menos, entre los años 20 y 30, 40 y 50, hasta los 70 en el caso de Colombia, y que tienen su origen en la donación de 3 investigadores. Cuando nosotros pedimos el proyecto de investigación, que se llama Imágenes del Nuevo Mundo, el patrimonio artístico portugués e iberoamericano a través del legado fotográfico de Diego Angulo Íñiguez al CSIC, lo planteamos así porque desconocíamos el contenido de los fondos. Lógicamente, si pides un proyecto de investigación es para investigar lo que tienes. Entonces nosotros dimos este título, que realmente es un título fallido, porque no solo es de Diego Angulo el proyecto, sí que metimos Portugal en el título, porque sí que efectivamente encontramos un fondo de 400 fotografías de Portugal, que no sabíamos por qué estaban allí. Después lo hemos encontrado. Entonces se metió como título portugués e iberoamericano, porque también está Brasil, además de Hispanoamérica,
y vinculados al legado de Angulo. Bueno, no solo es el legado de Angulo, una parte es el legado de Angulo Iñiguez, uno de los más importantes historiadores del arte español, también de Enrique Marco d'Horta, otro muy importante historiador del arte español e hispanoamericano, iberoamericano, y por último de Santiago Sebastián, profesor catedrático de Historia del Arte, en ese caso más hispanoamericano. Entonces, esta conjunción de fotografías, en su momento cuando se solicita el proyecto, estábamos hablando de 3.000 fotografías. Cuando estamos acabando el proyecto, he pedido una prórroga de 5 meses para acabar de redondear el proyecto, estamos hablando de 8.200 fotografías. ¿Qué ha pasado? Que muchas fotografías estaban contadas, se habían hecho el recuento partiendo de la hoja donde estaban pegadas, pero se ha considerado que cada hoja era una imagen. En muchos casos hay hojas con 4 imágenes. Por lo tanto, ese número inicial de 3.200 se ha convertido afortunadamente en 8.200 imágenes. El proyecto, bueno, estos son unos datos tipo técnico, pero no vamos a entender. Está financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad, que es el que tiene en este momento en España las obligaciones de investigación, y se ha desarrollado entre el 1 de enero del 2012 y el 31 de diciembre del 2014 en el CSIC, en el Centro de Ciencias Humanas y Sociales, aunque se ha prorrogado hasta el 2015. Una serie de miembros del equipo de investigación que dirijo yo, miembros del CSIC y de la Universidad de Granada, la Complutense de Madrid, de Cantabria y del British Museum de Londres. Además, el apoyo de los técnicos que trabajan, que desarrollan conservan el legado fotográfico del archivo del Consejo. El objetivo realmente del proyecto era muy sencillo. Teníamos estas fotografías, desde aquel momento 3.000 fotografías. La idea era inventariarlas, catalogarlas, digitalizarlas y hacer una web, para que todo el mundo, desde cualquier lugar del mundo, pudiera utilizar esas fotografías si le interesaba. Lo que hasta ese momento era un patrimonio nuestro, porque estaban allí, porque es nuestro, de nuestra propiedad, tenía que pasar a ser de propiedad, entre comillas, de todo el mundo que estuviera interesado. Porque indudablemente estamos hablando que no se tratan de fotografías únicas. Hoy la fotografía, no se puede decir una fotografía que sea única. En algún lugar puede haber otra copia de la misma imagen. Pero en muchos casos no sé si habrá una colección de ese porte en algún otro país, tanto hispanoamericano como en la colección española, creo que no. Entonces, yo creo que el planteamiento era básicamente ese, o sea, sobre todo inventariarlas, catalogarlas, digitalizarlas y ponerlas en red. Además, como somos historiadores del arte, el equipo, lo que planteamos también un poco, utilizar ese material para investigar. O sea, no somos gestores de patrimonio, somos historiadores del arte, y por lo tanto, con ese planteamiento lo que nos interesaba es estudiarlo. Entonces, esas fotografías pueden permitir estudios del patrimonio artístico, pueden permitir análisis de intervenciones y restauraciones en inmuebles y en patrimonio, conocer el patrimonio artístico desaparecido, estudiar la técnica fotográfica. Nosotros tenemos fotografías bastante buenas desde el punto de vista de calidad, identificar fotógrafos o también hacer algunas aportaciones que se han hecho, conseguir fotografías de algunos fotógrafos iberoamericanos, de los que, bueno, tenemos un fondo importante que luego mencionaremos en un caso. Bien, en estos años, estos 3 años, lo que hemos hecho ha sido inventariar la colección, que nos ha permitido saber que tenemos esas 8.200 fotografías y ordenarla, inventariarla, catalogarla y digitalizarla por una empresa externa que ha permitido poder trabajar ya con ellas directamente en digital y no en los estudios. Los resultados, pues fundamentalmente el primer resultado ha sido ese, dar un orden y en algunos casos pues cambiar de las cajas antiguas que tenían a cajas nuevas de cartón neutro, de conservación. Las imágenes hemos redactado una serie de trabajos, de capítulos para libros, como en este caso es un homenaje a un miembro del equipo que se jubiló. Entonces aquí una serie de trabajos sobre distintas fotografías, uno mío sobre Guillermo Kahlo, el padre de Frida Kahlo,
que fue un gran fotógrafo, o el fotógrafo también Enrique Cervantes, que luego hablaré de él brevemente, o Steele, que luego hablaremos brevemente. Trabajos que son trabajos de historiador del arte utilizando el material gráfico que tenemos en la colección. Hemos participado en una serie de congresos y encuentros científicos. Simplemente hemos participado también hemos montado un ciclo de conferencias en el propio Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC. Hemos participado en distintos congresos en el interior de la casa del CSIC que hemos organizado nosotros como proyecto. El 18 de septiembre de 2013 se presentó la colección a las embajadas de Iberoamérica que tiene de Madrid. Por eso existe este folleto, que después usted que esté interesado pues que se lo puede llevar, porque este es el resultado de un primer recuento de imágenes, y en cada caso, cada uno de los países que tenemos colección, pues se pone aquí el país, El Salvador en este caso, 163 fotografías del Salvador, de las ciudades que hay, del fotógrafo que hay identificado, la cronología y la procedencia. Es un elemento muy sencillo, entre otras cosas porque se hizo hace 1 año y medio. Es cuando está el proyecto en el segundo año, mitad del segundo año. Ahí se ha mejorado, lógicamente, este resultado. Pero bueno, en todo caso, como aquí se resume el proyecto y se resumen todos los contenidos, bueno, lo he traído por si alguno está interesado se lo puede llevar. Y este año, en noviembre, en España se celebra en Madrid una Semana de la Ciencia, organizada por la Comunidad de Madrid, Ayuntamiento, CSIC, y entonces nosotros participamos en esa jornada, en esa Semana de la Ciencia este año, que fue del 11 al 14, creo, del 3 al 14 de noviembre, con una jornada científica sobre los fondos de Guatemala. Tenemos 1096 fotografías de Guatemala, y con una exposición con los fondos originales, como era en el propio centro, y en pocos días se hicieron exposiciones originales de Guatemala, que son realmente importantes, contando con la colaboración de la Embajada de Guatemala en Madrid. Estas exposiciones se han hecho hasta este momento 5 exposiciones. Ven ustedes aquí, pues es un detalle, pues unas vitrinas con las fotografías puestas, en este caso son reproducciones, o algunas publicaciones con los libros, que luego entraré en ello. Vean, pues además de fotografías hay algunos documentos que nos permiten seguir la historia de estas fotografías. Pero lógicamente esa exposición tenía unos grandes carteles que explicaban a los visitantes por qué se hacía la exposición, cuál era el origen de estas fotografías. Estas son las fotografías pertenecen a este legado. Aquí todavía tenemos solo Diego Angulo Íñiguez, aunque es el título del proyecto que hay que mantener. Don Diego Angulo es un historiador español muy importante, murió en 1986, había nacido en el año 1, y fue el primer historiador español que se dedicó que viajó con una concepción en el año 33, que viajó a América, viajó a México, para empezar a estudiar el arte hispanoamericano, y estuvo una primera temporada, o sea, fue catedrático de arte hispanoamericano de Sevilla, luego vino a Madrid, y como catedrático de historia del arte fue director del CSIC, del Instituto Diego Velázquez, y posteriormente, bueno, pues fue director del Museo del Prado, fue director de la Academia de la Historia, fue una gran personalidad de historia del arte español, al que le debemos que por esa iniciativa primera, de su juventud prácticamente, de dedicarse al arte hispanoamericano, empezara a recoger, a guardar fotografías de todo tipo, luego veremos, para estudiar ese arte hispanoamericano. Marco Dorta es el otro personaje que vamos a tratar esta tarde, sobre todo a prestar más atención. Nació en Santa Cruz de Tenerife en el año 11, murió en Madrid en 1980, hizo principio de Derecho, después hizo Historia del Arte, fue catedrático de Historia del Arte de Sevilla, hispanoamericano, fue catedrático de Historia del Arte hispanoamericano en la Complutense de Madrid, y posteriormente también fue director del Diego Velázquez. Él sí que se dedicó toda su vida profesional a la historia del arte iberoamericano. Hizo su primera tesis, su tesis doctoral fue sobre Cartagena de Indias, en Colombia, y posteriormente, bueno, pues hizo muchísimas publicaciones, y le debemos a él un legado importante fotográfico, que al principio no habíamos identificado, porque para eso era el proyecto de investigación, para identificarlo. En 1945 se publicó en España el primer volumen de la historia del arte hispanoamericana. Es mentira, es iberoamericano porque también está Brasil.
pero se llamó, pues, no sé exactamente por qué, y además Salvat Editores también tenía sede en Río de Janeiro, o sea que... Entonces, Diego Angulo es el autor de los tomos, pero hay algunos autores que hacen una serie de capítulos. Entonces, en los 3 volúmenes, salieron 3, en el 45, 50 y 56. Posiblemente iba a salir un 4º volumen que hubiera sido hecho ya el siglo XIX y el siglo XX, pero nunca se publicó. Entonces, aquí se indican cada capítulo que no es de Angulo, quién es el autor. Marco Dorta, los capítulos 4 al 12, y Busquiazo, que es un arquitecto argentino, 13 al 18. Entonces, prácticamente lo que Angulo hace en este caso, en este volumen, es los 3 primeros capítulos. En el volumen 1 hace más textos Angulo. Creo que en el folleto este... Sí, en el folleto este, en la página 8, se describe brevemente este historiador hispanoamericano, de la que este año que viene, bueno, este año, perdón, 15, se va a celebrar el 70 aniversario de su publicación y vamos a hacer en Madrid una exposición respecto a esta publicación y su importancia en el momento. Esta es el cartel que en la exposición hablaba del arte hispanoamericano. Por países, lógicamente la colección es una colección bastante... es muy importante, pero dispar. Y, por ejemplo, de México tenemos 3.544 fotografías. México es el país más grande desde el punto de vista de contenido artístico. Dejo atrás Brasil, porque es otro planteamiento distinto, porque don Diego, cuando va a América, en el año 83 va a México fundamentalmente. Después, Guatemala 1068 comerciantes, Cuba 929 fotografías, y luego ya el resto pues ya son Portugal 395, Brasil 329, Dominicana 265, Nicaragua 213, hasta algunas como Panamá, que solo tenemos 2 fotografías. Uno de lo importante de este proyecto, no sé si aquí comienza internet. ¿La sala? No, después lo hacemos. Es que ya está elaborado parte de la página web. Entonces, si podemos entrar un momento en la página web, pues es interesante que ustedes lo vean, porque bueno, realmente es como va a quedar. Esta es la carátula, pero por si acaso se trae una carátula de cómo es la página web, que tiene inicio, proyectos científicos, tal, y los países, se pincha cada país y aparece la fotografía que tenemos de cada país. No está todo colgado, porque eso está en el servidor de la propia biblioteca, y pesa mucho, entonces estamos pendientes de acabar el proyecto para montarlo definitivamente. También, con motivo del proyecto, se hizo una reedición digital, se digitalizó este volumen del arte de México en los siglos XVI y XVII, que fue la primera experiencia de colaboración entre historiadores del arte mexicano y historiadores del arte español. Hasta este momento no se había publicado ningún volumen de arte hispanoamericano, arte colonial, y esta es la primera publicación que se hace como resultado de esa presencia de Angulo en América. Las fotografías se conservan en unos cartones, un cartón un poco más pequeño que el DIN A4. Ven que en la parte de la izquierda es el papel por delante, el cartón por delante, un cartón satinado, donde están las fotografías pegadas. Y por detrás, Consejo de Universidades Científicas, Instituto de Velázquez, y la identificación, no es esta, no es el trasero de esta. Lisboa, Plaza de Comercio, Portugal, registro lo tiene, foto, donativo, Enrique Marco Dorta. Enrique Marco Dorta, he hablado de él brevemente, tienen ustedes una biografía aquí, por lo tanto no me voy a extender para no perder tiempo, prefiero que ustedes puedan hacer preguntas. Curiosamente, hace 2 años, en diciembre del 12, hacíamos unas jornadas en el CSIC, y yo, que tengo mucha vinculación con Portugal desde hace ya pues, varias décadas, me interesó estudiar las fotografías que teníamos de Portugal y por qué las teníamos y para qué se habían hecho, dónde se habían utilizado. Entonces yo no encontré ni. Marco Dorta no había publicado nada de Portugal nunca, ni una línea de Portugal. No sabíamos por qué, eran de él porque lo ponía por detrás del donativo Marco Dorta. Entonces, pues yo preparé un texto para la ponencia. Unos días antes de que se celebrara,
curiosamente apareció la nieta, la nieta de Marco Horta, porque estaba haciendo un legado de su biblioteca y su archivo al CSIC. Entonces, cuando la conocí, me la presentaron, le dije, ¿tu abuelo fue a Portugal a qué? No sé, no conozco si mi abuelo fue a Portugal. Y pues intenta enterarte con tu madre y tal. Efectivamente, a los 2 días me dio un dato que había estado en Portugal en 1953, en septiembre del 53, y según pone en su currículum, buscando las fuentes del barroco brasileño. Entonces hizo un recorrido por Portugal buscando las fotos del barroco brasileño. El mismo día de la ponencia que Berta Marco también venía al Congreso, me llamó que había encontrado un cuaderno de viaje de su abuelo del viaje a Portugal. Me lo enseñó 5 minutos antes de intervenir yo, con lo que era un disparate, porque claro, yo había preparado un texto, un trabajo en función de unas fotografías que no entendía nada, y entonces de repente me enseña un cuaderno, que es este, que iba una especie de índice de los días: 25 en Braga, 26 en Guimaraes, Santo Tirso, Lamego, Viseu, Falperra, Sameira, es decir, unas cuentas, y claro, cuando adelantamos el café para poder tener un momento de tiempo de sumar el cuaderno, porque claro, el cuaderno estaba dando una serie de claves del viaje a Portugal de Marco Horta que yo no entendía nada. Aún es más, fue una intervención muy bonita, porque estaban las 2 hijas de Marco Horta en la sesión, su nieta, otros historiadores del arte que conocían a Marco Horta, y se hizo una especie, más que una ponencia de un congreso, fue una especie de coloquio interesante, porque bueno, pues con el cuaderno encima de la mesa y viéndolo así rápidamente, pues encontramos muchas cosas. Pues el carrete número 1 tiene Lisboa, Alcobaça, Atalla. Ese es el cuaderno, no vamos a insistir. Otras páginas más, en Porto, fotografías de San Francisco, Laurent III, la portada gótica de San Francisco, San Juan Novo, Santa Clara, fachada junto al templo, claustro, el Palacio Freixo. Es decir, van tomando notas, también tienen notas personales, que se deja la casaca no sé dónde, que ese día le han dado de comer muy bien. Bueno, es un cuaderno muy bonito, muy bonito, ¿eh? Entonces, este cuaderno nos va dando la pauta que cuando ya se publicó el texto de la ponencia, pues lógicamente yo utilicé el cuaderno, como me lo dio la nieta, digitalizado para poder trabajar, y entonces entendí por qué había hecho Marco Horta esas fotografías y no otras. Bueno, son fotografías, sí, esta es una fotografía de él, de la portada de la capilla de la Universidad de Coimbra. Estas como están, ya os he enseñado antes esta imagen, y simplemente vamos a ver algunas fotografías. Son fotografías de historiador de arte, no son fotografías de fotógrafo. El encuadre es el que él quiere y lo que le interesa. O sea, no se preocupa de buscar encuadres magníficos para que la fotografía tenga un resultado artístico. Sino lo que interesa es, posiblemente, es sacar esta portada, por lo tanto le da igual esta. Si se hubiera ido más al frente, podría haber hecho toda la fotografía entera. O vemos otros encuadres, porque él, como dice en su propio currículum, viene a Portugal buscando las fuentes del barroco brasileño. Y lo que hace es fotografiar elementos decorativos, elementos arquitectónicos, elementos que después pueda vincularlo en ese arte ida y vuelta, que significa el arte colonial, tanto en el caso español como en el caso portugués. Una serie de fotografías. También tiene algunas de interiores, pocas, es decir, realmente casi todas son de exteriores, entre otras cosas porque tenía una Leica, que era una máquina pues, buena en el momento, que además, según sabemos por su propio diario, se le estropea en Coimbra, encuentra a través de un chico que trabajaba en un bar un sitio donde se la arreglan, le cuesta no sé cuántas pesetas en aquel momento de arreglar, y dice que eso le estropea todo el presupuesto, todo el viaje, ¿no? Porque lógicamente cuesta un dinero. Aquí tenemos el São Bento de Porto, o la fotografía que va en el cartel
que es esta de Guimarães Santa María da Costa, que es una de las pocas fotografías de interior y con personajes, en este caso pues una celebración religiosa, que es una fotografía preciosa. También en Oporto San Ildefonso hay algunas vistas, muy pocas, como estas de Coimbra, otra de Coimbra y esta de Lisboa. Por detrás, y esta también de Lisboa, de comercio. Por detrás están identificadas todas las fotografías. En este caso está mal identificada porque es Viana do Castelo, no es la Catedral de Braga. Pero en casi todos los casos también. Entonces nosotros lo que hicimos en el primer momento, lo que hice fue hacer un inventario de estas fotografías. El número, la ciudad, el monumento que era, la imagen y las observaciones que... Este era el primer inventario que hice antes del inventario de verdad que se ha hecho de la colección. Bien, aquí tenemos algún caso como esta de Porto, de la iglesia del convento de Serra do Pilar. Aquí tenemos la fotografía de Marco Dorta, que tenemos en la colección, y aquí he utilizado dos fotografías posteriores sacadas lógicamente de internet, ¿no? Cómo está en este momento el edificio. O sea, vemos que aquí ha habido una alteración. Hoy vemos cómo esta portada tiene algo extraño porque le faltan dos pilastras que articulaban perfectamente la fachada. Perfectamente articulada la fachada, aquí no están y por lo tanto queda un muro extraño porque esas ventanas tienen la proporción que le permitía la pilastra. Entonces, como decía, la fotografía nos permite hacer un estudio actualmente de ese patrimonio que se ha transformado, y estamos hablando de que son fotografías de 1953, de septiembre de 1953. En este caso es la iglesia de los congregados de Estremoz. En esta fecha la iglesia de los congregados de Estremoz estaba así, sin concluir. Como ustedes saben, está concluida. La fotografía nuestra es la de la izquierda, la fotografía actual, además está hecha por mí, estuve en Estremoz en el mes de septiembre, y bueno, pues me pareció muy interesante poder ver cómo la fotografía que tenemos nosotros, tanto el interior como el exterior. Bien, pues esta iglesia, como ustedes saben, se acabó. Bueno, se dejó en 1698, se dejó inconclusa, y en 1961 comenzaron las obras de conclusión de la iglesia de los congregados de Estremoz. Y en el 74 se completó la capilla mayor. Y en el 95 se dedicó para capilla y parroquia de San Andrés, porque la iglesia de San Andrés se tiró en 1960. Esta iglesia ya no está en Estremoz y la parroquia que estaba ubicada en este templo ha pasado al templo de los congregados, y actualmente pues esto hoy es, pues eso, es un solar donde hay una imagen en el suelo, una imagen de piedra que indica que en este lugar estuvo la antigua iglesia de San Andrés. Vamos a hacer una rápida visión de la fotografía de Marco Dorta. He elegido algunos monumentos más significativos, de los que hay más fotografías, y que fue lo que a mí al principio me motivó para investigar y decir, bueno, ¿por qué extraña razón hay tantas fotografías de estos? Por ejemplo, de Buen Jesús de Monte, de Braga. Pues son fotografías, le da igual que haya personas, esta persona no iba a poner, ni a su familia ni a nadie, son personas que estaban ahí bajando la escalera. Le da igual porque él no quería hacer la fotografía artística, quería hacer la fotografía de conjunto. Y quiere hacer esta fotografía, hay alguna más, no pongo todas, que prácticamente está centrada, se ven todas las capillas que están en el desarrollo de la escalera, toda la escalera y la fachada del templo. Aquí vemos otra fotografía también que también está central, que se ve completamente el conjunto. Pero es que poco a poco va ascendiendo y va izquierda, derecha, va moviendo la cámara y va subiendo. Vean como en este caso es una fotografía muy parecida, pero distinta. Va subiendo la escalera, va fotografiando. Aquí en la parte superior nos fotografía de la fachada, pero también con la fachada lateral, que permite reconocer la planta de la iglesia, la nave, el crucero, la cúpula, esta especie de ábside en el crucero.
Nuevamente, como decía, fotografías que van describiendo, van recogiendo elementos formales. La parte inferior posiblemente no le daba para más o quería más detalle, y la parte superior de la fachada, una fachada completa, prácticamente completa. La parte de las fuentes que están en la parte inferior del atrio, lo que se consideraría el atrio del templo. Las imágenes de los santos, San Pedro y San Pablo, que están en la portada, el detalle de la fachada superior, más detalle de la fachada, más detalle de la fachada, detalles en este caso de las fuentes, detalle de las capillas. O sea, es una serie de fotografías que lo que quiere es con estas fotografías él perfectamente puede haber hecho una monografía de lo que es la arquitectura, los exteriores del templo de Bon Jesús de Monte de Laga. En el caso de Oporto, también toma varias fotografías de la Torre de los Clérigos, la iglesia de los Torres de los Clérigos. Vemos que tampoco le importa que salgan las personas delante, ni aparte que son fotografías muy bonitas. O sea, desde el punto de vista antropológico son fotografías, pero tienen solo 60 años, pero realmente son fotografías, pues como bueno, pues fotografías de ayer que tan de moda están en este momento, ¿no? Entonces él con esa fotografía pretende coger todo el conjunto de la iglesia. Ya es un detalle. La torre, detalles de la torre. Pero no le importa que se le caiga la torre, es decir, que le da igual. Lo importante es coger los elementos decorativos y recoger los elementos decorativos. Ahora estamos ustedes acostumbrados a que Internet tiene casi todo, ¿no? Y que tenemos máquinas digitales maravillosas, pero que estas fotografías, aparte de costar mucho dinero, lógicamente significaban pues, una preparación técnica de fotógrafo que muchos pues, no tenían, ni les interesaban, ¿no? En el mundo. Otro edificio que también me sorprendió mucho, que tenía muchas fotografías, es Sant Antonio de Soibáis de Coimbra. Es un concepto parecido al de Braga. Es decir, vemos el exterior del convento de Sant Antonio, este triple arco de acceso a la escalera, la fachada. La fotografía también me parece una fotografía preciosa. Otro detalle, en este caso, lo que pretende es sacar estas capillas, que es el mismo concepto de las capillas de Braga. Entonces, pretende con esto lo que antes aquí no se veía prácticamente más que una y un poquitín más. En este caso, la fotografía la corta por ahí, porque le da igual, y nos permite ver las capillas que están en el lado derecho. En este caso, permite ver las que están en el lado izquierdo, además de aproximarse más a lo que es el arco triunfal y la fachada del templo. Ya en el desarrollo de la escalera, la fachada de la iglesia, con las capillas laterales. Otra letra de la fachada. Son fotografías que hoy pueden parecer fotografías hasta muy modernas, algunas de ellas, porque hoy nos hemos olvidado, el fotógrafo de creación se ha olvidado de esa simetría tradicional que se imponía en la fotografía antigua. La fotografía tiene que estar equilibrada, tiene que estar perfectamente encajada, tiene que estar... Hoy el corte fotográfico permite hacer cosas, igual que también en pintura, que desde que se inventó la fotografía cambió el concepto de la pintura, porque la fotografía corta por donde corta y ya no hay más. Entonces esa libertad que le da al creador artístico para hacer eso, en el fondo Marco Horta ya lo hace porque él quería sacar esto y le da igual lo que ofrecía alrededor. Bien, entonces, por concluir con las fotografías de Portugal, tenemos una colección de casi 400 fotografías de arte portugués, de arquitectura portuguesa. Hay, como ustedes han visto antes, alguna fotografía de algún interior, de algún coro, de algunos paneles de azulejos, no demasiadas, pero posiblemente porque técnicamente no le daba la máquina para mucho más. En el caso de Guimarães, de Santa Mariña, dice en su cuaderno de viaje, magnífico cuaderno de viaje, dice que hace una fotografía de interior porque nota que puede hacerla, ¿no? Porque la cosa está que daba la luz, ¿cómo se llama? Un aparato que daba la luz que tenían. ¿Flash? ¿Flash? No. Bueno, no sé. Bueno, había un aparato que se ponía y daba la luz que tenías en el interior, si podés ver la fotografía o no.
especie como de sensor, ¿no? No sé cómo se puede llamar, no me acuerdo en español, o sea que... Entonces, dice que sí que, a lo mejor tengo aquí, no, dice que le permitía, a mí saldrá, que le permitía hacer la fotografía en interior, pues porque había alguna celebración, había alguna luz más, porque tengan en cuenta que en ese momento la mayor parte de las iglesias tampoco tenían algunas ni luz artificial, o sea, que hay que poner situarnos en el momento. Entonces, realmente es una colección hecha, como él perfectamente dice, para encontrar esas claves del barroco brasileño. Me parece muy interesante esa precisión. El segundo bloque del que quiero hablar esta tarde es el bloque de fotografías de Brasil. En este, como les decía, en este recuento, en esta aproximación que hicimos a los contenidos de la colección, muchas estaban pegadas en cartones, como han visto, otras estaban en sobres, otras estaban en cajas, otras estaban en carpetas, porque lógicamente era el material que estos historiadores del arte habían ido, vamos a decir, adquiriendo de muchos puntos de vista, de muchas formas de adquirir, y guardándolas ordenadas por provincias o por regiones o por países, depende, para poder trabajar. Porque parte de estas fotografías fueron utilizadas en la publicación de la historia del arte hispanoamericana. Así que la fotografía esa la utilizó la editorial para publicar esta historia del arte hispanoamericana. Entonces, de Brasil hay dos bloques muy distintos. Bueno, todo ello viene del lado de Marco Horta, porque realmente Marco Horta sí que fue a Brasil varias veces. Fue en el 56, que sepamos. El 53 es cuando viene a Portugal y el 56 va a Brasil. Y hay dos bloques, como le decía, este legado de Marco Horta de Brasil. Por un lado, fotografías de Paul Steele. Tenemos una colección de 44 fotografías que miden 22,5 por 30 centímetros. O sea, son unas fotografías son pruebas, vamos a decir, impreso en cartón fotográfico, magníficas, más de un grosor el cartón, están perfectamente conservadas, porque han estado durante 70, 80 años guardadas en una caja. Entonces no se han tocado prácticamente, pero no están perfectamente conservadas. En sí mismo es una colección muy importante y con un alto valor económico también. Porque hoy saben ustedes que la fotografía, que hasta hace muy poco tiempo no valía nada, hoy hay grandes coleccionistas de fotografía y la fotografía se vende muy cara. Yo no sé de Steele, porque yo no lo he investigado, lo investigó una compañera, Maipaz Aguiló, con motivo de las jornadas que les comentaba antes, y del homenaje a Mira López Yarto. No sé exactamente la cotización que puede tener Steele en el mercado. Pero yo les puedo decir que estas fotografías, que están perfectamente hechas, porque es un fotógrafo profesional, realmente tienen un valor material, pero sobre todo que tiene un valor muy importante también desde el punto de vista de la historia del arte y de la historia de la fotografía. Como decía, son fotografías que están, son en cartón fotográfico. Por detrás llevan todas ellas dos sellos. Una de ellos pone Foto Steele, identifica al autor, y por otro lado dice derechos de reproducción reservados. Todas llevan los dos sellos, es decir, se nota que son un lote, son todas de Río de Janeiro, no hay de otra ciudad, y muchas de ellas son de exteriores. Solo les voy a poner unas cuantas, pero que pretendo ustedes que vean la calidad de la fotografía. Aquí el paralaje, si las torres no se caen, estas están perfectamente, porque estamos hablando de un fotógrafo profesional. Paul Steele va a llevarlas a cabo posiblemente en los años 30 y 40 del siglo XX, posiblemente por encargo de alguna institución política brasileña. Posiblemente sea un encargo, porque tenemos en el Consejo, en la colección, 60 y tantas fotografías de México, que son de este tamaño, que son del padre de Frida Kahlo, de Guillermo Kahlo, que esas concretamente las hacen a partir de 1906 por encargo del Ministerio de Economía, vamos a llamarlo así, ¿no?, de Economía de México, para inventariar todo el patrimonio artístico de época colonial mexicano, para hacerles pagar impuestos a sus edificios.
Entonces, una manera que tienen es de coger y hacer fotografías, porque la fotografía lo que hace es recoger todos esos espacios. Bueno, esta fotografía es de Guillermo Cano, por ejemplo. Esta fotografía es magnífica, la Villa de los Reyes Catedral de Puebla. Fotografía que está hecha en 1906 y el tamaño, por supuesto negativo de cristal, y el tamaño es así. Y esas fotografías, concretamente esas, se las dio el gobierno mexicano a Angulo, porque conservamos el documento. Y pone fotografías cedidas por el gobierno mexicano al historiador del arte español Diego Angulo para sus trabajos sobre el arte colonial mexicano. Y está fechado en 1933. Entonces, como le digo, son fotografías que están hechas por un fotógrafo profesional y se nota la calidad, también el resultado, se nota pues todo tipo de en los revelados y por supuesto también se nota en los enfoques y contenidos. Y claro, en este caso, bueno, la iglesia de San Francisco de Paula de Río de Janeiro y el interior de esa misma iglesia. Claro, son fotografías. En primer lugar, los interiores de las iglesias de Río de Janeiro son todos exquisitos, de una belleza impresionante y de una riqueza espectacular. Tanto en los elementos arquitectónicos como en los pictóricos, como en los escultóricos, como en el mobiliario. Miro los aviones, me impresiona mucho. Lo miro siempre que pasa uno porque no estoy acostumbrado. Ustedes sí. Esta iglesia de Santa Cruz de los Militares, ven ustedes la fotografía, lo magnífica que es y, por supuesto, el ejercicio técnico de fotógrafo, con todas estas luces que entran por las ventanas en un momento concreto. Están hechas posiblemente en 1930, que son fotografías, realmente, estamos hablando de la prehistoria de la fotografía, no es un daguerrotipo ni mucho menos, pero sí que indudablemente de un momento de una gran profesionalidad. O esta capilla mayor del convento de San Benito. Es que hemos dicho, al pasarlo al inventario, se ha puesto todo en castellano. O sea, no se ha metido San Benito, sino San Benito. Esa fue una discusión que tuvimos, y al final pues se decidió que fuera en español, ¿no? Para no complicarnos. Hay varias sacristías, como esta sacristía de la iglesia del Carmen, también de gran riqueza. O esta del convento de San Antonio. Y frente a la calidad de estas fotografías de Still, tenemos el conjunto de fotografías que Marco Dorta hace posiblemente en 1956, cuando va la primera vez a Brasil. Si no montamos otra fecha anterior. Entonces ya vemos cómo estas fotografías se parecen muchísimo a las de Portugal. Que ya los encuadres pues como que son distintos, como que lo que pretende Marco Dorta con este material es traerse en este caso a Madrid ya, material para poder escribir sobre la arquitectura brasileña. Yo simplemente le voy a poner unas cuantas fotografías, sin insistir más. Hay interiores, hay algunos exteriores, hay también dependencias de los conventos, como en este caso el claustro de la Orden Tercera de Carmo de Bahía, o la iglesia de San Pedro de los Clérigos de Recife. Vean cómo en este caso lo que hace es fotografiar la portada, esa portada doble, con doble columna, con doble plinto, con esa decoración. Lo que interesaba lógicamente era recoger esa información para poder después desarrollar. Vemos, este claustro está perfectamente conservado, pero en este momento vemos como aquí había, al parecer, pues algunas obras. Estas fotografías son más pequeñas, tienen como 9 centímetros. Esto recorte muy típico del momento de los años 50. Desde el punto de vista fotográfico es un desastre de fotografía, porque es que no está encuadrada, pero en todo caso aquí al historiador le da mucha información, le da la información de la reja, de este muro perimetral, la decoración, las torres. Hay más, es decir, que de cada monumento a lo mejor hay 7 o 8 fotografías que si las ponemos todas juntas, entre todas ellas se recomponen perfectamente la fachada. Yo pasa que tampoco he querido a ustedes poner excesiva imágenes. Este es un retablo de la iglesia de Santo Antonio en Tiradentes. Pues está la deada, o esta creo que es la última,
de Chafai y Marilia en Europreto. Sí, y acabo, creo que acabo entonces ya con el Santuario del Buen Jesús de Cogoñas do Campo, que tiene mucho que ver, como ustedes saben, con el Santuario de Braga. Entonces, de ahí posiblemente también de Santuario de Cogoñas do Campo también hay muchas fotografías, también con detalles de uno y de otro lado, en la misma idea que cuando ya las vi, pues ya me pareció tan normal que hiciera esto. No me parecía tan normal que hubiera hecho esto en el Buen Jesús de Braga. Ven los detalles de las esculturas, donde se puede leer perfectamente la inscripción. Otra fachada, también de un santuario, otro elemento decorativo de la fachada. Bien. Este sería un poco el contenido. Vamos a ver si podemos entrar en internet. Los técnicos de la biblioteca, partiendo del trabajo que nosotros hemos hecho. Lo importante de esta página es que está vinculada a la biblioteca del CSIC y por tanto nunca se va a perder. Porque nosotros del proyecto anterior que yo tuve de artes de órdenes militares, pues desgraciadamente como estaba alojada en el instituto nuestro del CSIC, Historia, pues cuando nos ha mantenido pues se ha desaparecido la página web con todos los contenidos, es una pena. En este caso va a mantenerse y es un esfuerzo importante. Entonces simplemente vamos a hacer una revisión rápida. Hay un inicio, una introducción en el que explica qué es esto. Este portal contiene las fotografías de arte portugués e iberoamericano conservadas en archivos de los estudios humanos y sociales del CSIC. Una acción conjunta entre el Instituto de Historia del CSIC, mi instituto, y la Biblioteca Tomás Navarro Tomás, realizada con el fin de dar a conocer las colecciones que están siendo estudiadas, estamos hablando en presente, por el doctor Wilfredo Rincón en el proyecto de Imagen del Nuevo Mundo, el proyecto el Patrimonio Artístico Portugués y Iberoamericano. La segunda pestaña nos lleva al proyecto. Se describe el proyecto por los datos de tipo legal del proyecto, las fechas, concesiones. Ya está actualizado porque se dice que se ha desarrollado hasta junio de 2015 la concesión de la prórroga. Y aquí ya se habla que a este legado de Angulo y Marco d'Horta, o sea, a este legado de Angulo inicial del que da el título del proyecto, se unieron los de Marco d'Horta y Santiago Sebastián. Son textos breves, porque lo que se pretende es que la gente pueda leer. Ustedes saben, y están, sobre todo el mundo la gente que se dedica a este mundo, es que la gente no lee, los lectores de página web no leen textos muy largos. Por lo tanto, son textos que te permitan, en dado caso, enterarte y el que esté interesado porque lo busque. Los participantes del proyecto, somos todos los miembros investigadores del proyecto. Creo que cuando acabemos del proyecto se va a poder pinchar en cada uno de nosotros y va a salir todas nuestras publicaciones vinculadas o no al proyecto, concretamente los que somos de la casa. Aquí viene difusión, la difusión del proyecto, que ya lo he explicado un poco antes, pero esto está más actualizado. Pues aquí, congresos y conferencias internacionales. Aquí vienen todos los congresos en los que hemos asistido, algún miembro del proyecto, con trabajos vinculados al proyecto. Lo que está en color, este color marroncito, marrón, por ejemplo, a ver qué es, tiene un enlace pues al proyecto. En este caso era un congreso barroco iberoamericano que se celebró en Santiago de Compostela. Entonces tiene un enlace a la página web del congreso con el fin de poder tener más información. En este caso, una jornada nuestra del CSIC, pues lo que hace es cargar el programa del propio congreso. El programa de congreso donde viene el logotipo del proyecto de investigación, y aquí pone que esto está organizado por el proyecto de investigación Imágenes del Nuevo Mundo. En todo caso, bueno, pues bueno, estos son solo los y aquí, por ejemplo, también pues un enlace con un congreso de misericordias, de coros, donde se vienen todas las páginas. Congresos y conferencias nacionales, lo mismo. Si hay algún enlace, pues están desarrollados. Falta todavía porque estamos en este momento justificando el año 14, por tanto todavía no hemos metido el año 14 más que algunas cosas. Pues aquí, el Día del Patrimonio, se habla de la colección, porque el Patrimonio Nacional también tiene fotografía de Guillermo Calo.
y exposiciones. Aquí solo hay metidas 2 exposiciones, las 2 más importantes, y estas tienen los enlaces de ese folleto que se hizo con motivo de la primera exposición. Esta fotografía que decía que la hemos utilizado muchas veces, que es magnífica. Y la otra exposición de Guatemala, que se celebró en el mes de noviembre, y aquí tiene pues una serie de referencias y enlaces. Los protagonistas. Los protagonistas se han considerado protagonistas a los 3 historiadores del arte que dan origen a la colección. O sea, a Diego Angulo, a Enrique Marco Horta y falta Santiago Sebastián. Porque concretamente el 18 de este mes tuvimos una reunión de trabajo en la que se decidió, pese a la opinión de los encargados del archivo fotográfico, que para nosotros los fotógrafos no eran protagonistas del proyecto. Los fotógrafos, pues, las fotografías están hechas por Angulo, por Marco Horta, sí, pero las fotografías de un fotógrafo que se le encargan y se le pagan no es protagonista del proyecto. Los protagonistas son los historiadores que generan esto. Entonces aquí, el enlace de aquí va a tener un enlace, no sé si lo tiene en este momento, que va a llevar a todas las publicaciones que de Angulo hay en la biblioteca del CSIC, en toda la biblioteca del CSIC. El Consejo Superior de Investigaciones Científicas es la institución de investigación en España con una importantísima área de humanidades y ciencias sociales. Aquí, por ejemplo, sí que en algunos casos hay enlaces a libros. Aquí está el enlace de la biblioteca donde está el libro, concretamente en el CCHS, la referencia. Bueno, ustedes pueden consultar el libro, o en un caso se pueden reservar hasta fotocopias o se puede reservar el fondo. Vale. Y vamos a lo más interesante. Anda, me he salido. Perdón. La colección, información general, la colección, que la colección, pues 8.000 imágenes, la descripción de la colección, los países que tenemos fotografías. Esto está un poco anticuado, porque como decía, solo los han colgado en una serie de países, otros no, porque ya es que está pesando demasiado el archivo. Entonces, lo que están en grande en este momento, en este listado, son los que están colgados ya. Los que no están en grande, están en pequeño, está sin colgar. Y aquí también están los colgados, están aquí. Se puede entrar a los países, se puede entrar por aquí o por aquí. A ver. Entonces, esto en la lista de países. Si ustedes entran, por ejemplo, en Guatemala, tiene una presentación del país muy breve. Dice qué fotografías tenemos, de quién son y cómo son, prácticamente. El inventario de esas imágenes, este no es el definitivo, O sea, este no es el definitivo porque aquí faltan las referencias numéricas de colección y de serie. No sé por qué las quitaron al montarlas. Esto, como digo, el 18 tuvimos una sesión de trabajo para revisar todo y nos dimos cuenta que eso estaba mal. En este caso tenemos 17 páginas de inventario de Guatemala, con los mínimos datos posibles. El edificio que es, la ciudad que es, el país y si tenemos la referencia del fotógrafo, y aquí falta la fecha y faltan los números del registro. Y lo más interesante, para cualquier investigador, que son las imágenes. En el caso de Guatemala, como tenemos 1086 fotografías, van por departamentos. En otros casos van por ciudades.
claro, en el caso de Guatemala, por departamento se considera que es lo más... Igual que México, va a ir por estados. Y posiblemente dentro de todos los estados se haga una segunda clasificación por ciudades. A lo mejor de Puebla tenemos, no sé, 200 fotografías. Pues claro, y en distintos registros. Entonces se pinchan en la lengüeta correspondiente al estado, vamos a ver, al Alto Verapaz. Tenemos 26 fotografías, pues se pincha y aparecen todas las fotografías que tenemos de este estado. La segunda página y la tercera página, 26. Entonces, vean cómo solo lleva una pequeña marca de agua, se pincha la foto, vean cómo tienes una pequeña marca de agua que permite utilizarlas bastante para cualquier trabajo de investigación. Al principio, cuando empezamos a negociar con la institución, lógicamente con la biblioteca, pretendían poner aquí un CSIC más o menos así, ¿no? Así, una marca de agua así, para que no se pueda utilizar. Entonces yo, como soy adicto a utilizar fotografías robables para los trabajos, pues lógicamente me negué. De igual manera, pues tengo un cierto privilegio porque soy el director del proyecto, ¿no? El que me lo he inventado y que lo estoy sufragando, porque la digitalización la hemos pagado nosotros del proyecto, ¿no? Entonces al final conseguí que si fuera esta cosa tan sensible ahí, pequeñito, que por lo menos no molesta. El que dignamente la utilice y deje el CSIC abajo, pues bien, el que lo quiera cortar, pues que lo corte, no podemos hacer nada, ¿no? Pero ven ustedes que pinchando, o sea, tienen ustedes un mosaico con fotos pequeñas, pinchan en la fotografía y aparece ya la fotografía con el título, y es Convento de Santo Domingo, patio. Estas hay que revisarlas porque compañeras mías que son documentalistas han intervenido en último momento sin contar con nosotros y han modificado, y en este caso, por ejemplo, ponen patio, esto es claustro, no es patio. Entonces, ahí estamos con una especie de lucha, porque localidad Cobán, la imagen es DAH, o sea, Diego Angulo, Hispanoamérica, caja 34, arte hispanoamericano 495601, porque está en una página que tiene 4, es JPG, y la asignatura es AH 495501, y de Guatemala es la 717, y está en la caja 34. O sea, está perfectamente documentada para que esta fotografía se pueda encontrar físicamente sin ningún problema, y también está numeradas por un curres de serie y general. Y ustedes después pinchan en la foto y sale un tamaño bastante considerable, y que permite perfectamente trabajar con esas fotografías a nivel de investigación, permite utilizarlas para PowerPoint y para este tipo de trabajos, ¿no? de difusión de la ciencia, de investigación. No permite la publicación, porque lógicamente la calidad, aunque aparentemente queda bastante bien, pero realmente no permite la publicación por el fin de preservar también. Tenemos, por ejemplo, lo que decía yo de esta fotografía. Esta fotografía es el interior de la iglesia del Calvario. Entonces mis compañeras del archivo, pues como no ponen escalinata, pues esto es el interior de la iglesia. Lo que pasa es que bueno, son las cosas que tenemos que hacer esta semana. Escalinata interior. O sea, que cuando la vi el otro día en la reunión dije, oye, ¿esto es escalinata? Ah, me pensaste una escalinata. Pues bueno, pues, bien, en todo caso he hecho un trabajo importante que es colgar todo este material. Luego ya las revisiones es una cuestión de meter una serie de horas de trabajo que estamos acostumbrados, ¿no? Pero quiero decirle que de alguna manera la fotografía esta fotografía es una fotografía así de pequeña. La original. La fotografía pequeña de esas fotografías de las Leica, estas fotografías de los años 50. Entonces, bueno, lo importante de estas fotografías es que permiten investigar y en muchos casos permiten hacer trabajo de investigación de patrimonio desaparecido, ¿no? Aquí están como distorsionadas, pero después la fotografía aparece perfectamente. Hay fotografías de todo tipo. En el caso de Guatemala, la embajadora de Guatemala, cuando vino la primera vez a ver la colección, cuando empezamos para hacer, se sorprendió porque hay fotografías concretamente de la ciudad antigua. La ciudad antigua tuvo varios terremotos, de hecho se dejó de ser capital de Guatemala y pasó a ser la nueva Guatemala. Por ejemplo, aquí pues tenemos
fotografías de todo tipo, pues en este caso de arquitectura, bueno, techumbre de tipo mudéjar, o platería, elementos de platería guatemalteca, que es muy importante, la platería barroca de Guatemala es muy importante. Mucha de ella está desaparecida lamentablemente. Pues vemos una parte inferior de una cruz del 16. En este caso es una postal, porque las fotografías, que estoy acabando ya, las fotografías son fundamentalmente copias fotográficas, copias en papel fotográfico. Los negativos, o negativos en cristal, o negativos en plastiquillos que todos hemos visto, o postales fotográficas, es decir, un fotógrafo que hacía fotografías, o sea, hacía postales, pero fotográficas, no impresas. O sea, imprimía, positivaba el negativo, varias copias, en un papel más gordo, que por detrás tenía escrito por tarjeta postal y se le ponía el sello y se ponía a mandar. Hay tarjetas postales impresas, partiendo de fotografías, como esta, por ejemplo, es una imagen postal, una tarjeta postal impresa. Y luego tenemos algunos recortes de periódico. Recortes de periódico que son, en muchos casos, de monumentos que era casi imposible de fotografiar. Entonces, claro, como me puede decir, ¿qué interés tiene el recorte de periódico? El recorte de periódico a lo mejor hoy no tiene ningún interés. De hace 70 años era el único elemento gráfico que el historiador podía reunir para, junto con otros materiales, poder hacer a muchos kilómetros de distancia y sin ningún medio de comunicación con Hispanoamérica, hacer esa monumental obra que es la historia del arte hispanoamericano. Entonces, este material lo importante que es, en primer lugar, lo que metemos nosotros es darlo a conocer y que se utilice, por el que tenga interés. De hecho, concretamente estuvo un profesor de la Universidad de Río de Janeiro en Madrid en un congreso y vino a ver la colección porque había muchas fotografías que realmente él no las conocía y está muy vinculado al mundo de la fotografía. ¿Cómo se llama? Se llama André, no sé qué. Entonces, bueno, simplemente vamos a poner, por ejemplo, Argentina. De Argentina tenemos muy pocas fotos, poquísimas. Bueno, este es el inventario, perdón. Por ejemplo, de Buenos Aires, todas las cosas que me han hecho es que me han puesto Argentina, localidades de Argentina. 4 que no sabía dónde era, pues se han puesto aquí. Y estas, por ejemplo, son fotos de una revista que se llamaba, no sé cómo se llama la revista, pero el apartado era Monumentos Coloniales. Entonces son una serie de imágenes impresas, pero que en todo caso a nosotros nos sirven como imágenes en parte de un patrimonio desaparecido. Aquí tenemos alguna. En el caso de Argentina hay bastantes recortes de periódico. Son todos recortes de periódico, pero recortes de periódico con un texto que identifica plenamente pues, esta magnífica techumbre de tradición mudéjar que está en Santa Fe, ahí en San Francisco. Bueno, y este es el contenido de lo que pretendía, era que ustedes supieran que va a estar en acceso directo, público, dentro de muy poco tiempo, todo el material gráfico. Yo creo que para junio o julio podemos colgar las 8.000 fotografías. Y ya me consta que están trabajando con ellas en varios países de Hispanoamérica, porque desde el CSIC se ha mandado información a las universidades de Hispanoamérica y están intentando los investigadores de arte de los países que hay fotografías y otros países, me imagino, también bueno, se trabaja con este material gráfico, porque indudablemente hoy ha cambiado mucho el mundo y lo estamos viendo en la jornada que ustedes tenían de la imagen digital, pero esto sería un poco la prehistoria, ¿no? de la sesión anterior, pero en todo caso es como se ha hecho gran parte de la historia del arte portugués, español o hispanoamericano. Y nada más, gracias.